Hola y bienvenidos a este segundo video tutorial en el que vamos a analizar la diferencia entre los métodos autocompositivos y los métodos heterocompositivos. Habíamos indicado que en los métodos autocompositivos, básicamente, ante la existencia del conflicto, las partes que se encuentran insertas dentro de este deciden resolver su controversia por sí mismos, ¿no? Es decir, es una atribución a través de la cual las mismas partes que tienen el conflicto resuelven su controversia. Y no solo eso, sino que resuelven la controversia a través de una herramienta judicial, de una herramienta legal que tiene efectos jurídicos, ¿no? Es decir, por ejemplo, las partes se sientan a negociar, llegan a algún tipo de acuerdo y ese acuerdo tiene un valor legal, ¿no? Es un documento al cual la ley le da un valor legal, ¿sí? Dentro de estos métodos autocompositivos de resolver el conflicto tenemos principalmente tres tipos de métodos, ¿no? En primer lugar tenemos la transacción, la mediación y la conciliación. Son tres mecanismos que vamos a analizar. Primero, refirámonos al tema de la transacción. En la transacción, básicamente las partes son quienes resuelven directamente su controversia sin que exista la ayuda de ningún tercero. Podemos hacernos la imagen o imaginémonos el caso de un accidente de tránsito, ¿sí? Imaginémonos que dos vehículos colisionan y que en esa colisión se producen únicamente daños materiales menores, no daños considerables, son unos daños materiales menores. Los dos choferes, los dos conductores de los vehículos deciden en ese momento que arreglar el problema. A lo mejor el uno va o la persona que fue la causante ha reconocido que es quien causó el choque y le va a pagar a la otra persona una X cantidad de dinero en compensación por el accidente sufrido. Como respaldo de este acuerdo al que han llegado las partes, entre ellos redactan un acta transaccional, ¿sí? Entonces, en la transacción tenemos un acuerdo al que las partes arriban de forma directa sin necesidad de que exista la intervención de un tercero, ¿ya? El producto, es decir, el acto jurídico que emana de este mecanismo es el acta transaccional. Ya vamos a ver qué naturaleza o qué eficacia jurídica tiene esta acta transaccional. El segundo mecanismo al que nos vamos a referir es la mediación. En la mediación, por el contrario, interviene un tercero, ¿sí? Eso es lo que le diferencia de la transacción, que en la mediación va a existir la actuación de un tercero. Este tercero llamado mediador, básicamente lo que va a tratar de hacer es buscar que las partes que están en el conflicto lleguen a un acuerdo. En ese sentido, al mediador le corresponde proponer soluciones, proponer modelos de acuerdo, pero el mediador no tiene competencias, no tiene atribuciones para él resolver la controversia como si fuera un juzgador, como si fuera un juez. El mediador lo que puede hacer es tratar de interferir en la forma en cómo tienen las partes, cómo manejan el conflicto y en base a eso buscar que se llegue a un acuerdo, ¿sí? Es decir, proponer alternativas de solución. Al final de la mediación, en caso de que ésta sea positiva, de que se consiga el acuerdo, se emite un documento que se conoce como acta de mediación. Ya vamos a ver, en cambio, también lo que la ley, el poder que le otorga el acta de mediación, ¿sí? Como mecanismo de solución de controversias. Finalmente tenemos la conciliación. La conciliación, la principal diferencia respecto a los dos métodos anteriores, es que, primero, existe un tercero, ¿sí? Existe un tercero que va a ayudar a resolver la controversia, pero principalmente en la conciliación se da dentro de un proceso judicial, ¿no? Ustedes vamos a ver posteriormente, en proyectos formativos posteriores, van a poder darse cuenta que en todo proceso judicial, ¿sí? En todo proceso judicial existe una primera etapa llamada etapa de conciliación, ¿no? Es una etapa donde el juzgador busca que las partes que están en el conflicto lleguen a un acuerdo, ¿sí? En este caso, el juzgador suspende su poder jurisdiccional, es decir, su poder que tiene para poder resolver la controversia de forma obligatoria, suspende ese poder y se convierte en una especie de mediador, ¿sí? Se convierte en un facilitador.
al estilo de una mediación, busca que las partes lleguen a un acuerdo, ¿sí? Si es que esto se consigue, este acuerdo al que han llegado las partes se recoge en la sentencia, es decir, se dicta una sentencia en donde se eleva el acuerdo al que han llegado las partes, se eleva al nivel de una sentencia. Pero ojo, es un método autocompositivo porque el juzgador no sentenció, es decir, el juzgador no fue quien decidió la controversia, sino que fueron las mismas partes quienes llegaron a un acuerdo, con ayuda o con apoyo del juzgador, pero sin que éste haya resuelto la controversia. Entonces es un método autocompositivo en el sentido que las mismas partes son quienes están llegando a un acuerdo, ¿sí? Entonces, dentro de estos métodos autocompositivos tenemos tres resultados, ¿no es cierto? De la transacción tenemos como resultado que se genera un acta transaccional. De la mediación tenemos como resultado que se genera un acta de mediación. Y de la conciliación tenemos como resultado que se genera una sentencia, ¿no? Que recoge el acuerdo al que han llegado las partes. En el caso de la transacción tenemos que tomar en cuenta un aspecto, una excepción que establece la normativa, ¿sí? En la transacción tenemos dos mecanismos. Una transacción que se conoce como transacción extrajudicial y otra transacción que se conoce como transacción judicial. ¿Cuál es la diferencia? Principalmente que la transacción extrajudicial se desarrolla previo a que exista un proceso judicial. Retomemos el ejemplo del accidente de tránsito. Si es que las partes que tuvieron el accidente, digamos, en algún momento, se pusieron de acuerdo, ¿no es cierto? Luego de que hubo el choque, se pusieron de acuerdo y decidieron firmar un acta transaccional, eso es una transacción extrajudicial, porque se produjo sin necesidad de que ocurra el proceso judicial, sin necesidad de que se active un proceso judicial. Por otra parte, la transacción judicial se da una vez que ha iniciado un proceso judicial, ¿sí? Una vez que ha iniciado un proceso judicial. Vamos al mismo ejemplo del accidente, ¿sí? Los dos se chocan estos dos automotores, pero ninguno quiere reconocer la responsabilidad en el accidente y esto obliga a que una de las partes, la que se considera afectada, presente una demanda, ¿no? Presente una o busque que se continúe con un proceso judicial para poder recuperar el valor económico que siente que ha sido perjudicado. Inicia el proceso judicial, presenta la demanda y en el transcurso del mismo, una vez que ya se inició el proceso judicial, las partes consiguen ponerse de acuerdo, conversan y dicen no continuemos con este proceso judicial, mejor reconozco que fui yo el causante y te reconozco una X cantidad de dinero en compensación por este agravio que sufrió. Entonces, noten que la transacción judicial se da dentro de un proceso judicial, pero a diferencia de la conciliación se da en la etapa del juicio que se conoce como etapa de conciliación. Hay una etapa, ¿no? Y se abre una audiencia de conciliación. Si la audiencia se da dentro de esa etapa, entonces estamos dentro de una conciliación. Intervino un tercero, sí, el juzgador, que ayudó a que las partes lleguen a un acuerdo. En la transacción judicial se da dentro de un proceso judicial, pero no se da dentro de la etapa de conciliación. Y aquí no interviene el juez en el sentido de ayudar a las partes a que lleguen a un acuerdo, sino que son las mismas partes quienes han conversado, se han puesto de acuerdo y han celebrado un acta transaccional. En este caso lo que corresponde es que ingresen esa acta transaccional dentro del juicio correspondiente y que soliciten al juez que se archive el expediente, ¿no? En vista que ya se ha llegado a un acuerdo a través del acta transaccional. Ahora, solamente una nota adicional. Bueno, previo a esto vamos a analizar que todos estos documentos, estos productos que hemos visto, sean acta transaccional, sea acta de mediación o incluso sea una sentencia judicial, todos estos deben ejecutarse a través de un procedimiento que prevé el artículo 363 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos, que se conocen como mandatos de ejecución. Es decir, una vez que yo ya obtengo un acta de mediación, por
ejemplo, vamos a referirnos puntualmente a la mediación, que es la que nos interesa más. Si yo obtengo un acta de mediación, pero por alguna razón la persona no cumple con el acta de mediación, para yo poder hacer exigible este documento, esta acta de mediación que la ley le otorga la misma naturaleza como si fuera una sentencia expedida por la Corte Nacional de Justicia, es decir, como si fuera una sentencia del máximo organismo de administración de justicia del país. Si es que la parte no cumple con lo que se acordó, tengo que iniciar con un proceso de ejecución, ¿no? Donde yo le pido al juez que se cumpla, ¿no? O que ordene a la otra parte que cumpla con lo que se estableció dentro del acta de mediación. Entonces, todos estos productos los ejecuto a través de ese tipo de procedimiento. Vamos a referirnos ahora brevemente a los procesos o a los métodos heterocompositivos. Primero, en los métodos heterocompositivos, como indicamos, existe un tercero que va a ser quien resuelve la controversia. Dentro de estos vamos a tener la justicia ordinaria, ¿no es cierto? Es decir, los juzgados cotidianos donde se presentan las demandas, ¿sí? Y en este caso, pues es un juez a quien le toca resolver la controversia. Se llama justicia ordinaria porque se entiende que este es el mecanismo común y corriente al que las partes tenemos derecho de acudir. Y es un mecanismo obligatorio. Por ejemplo, si es que yo no puedo decir que no quiero ser demandado, ¿no? Si alguien desea demandarme, está en todo su derecho de preponer una demanda en contra mía y yo tengo la obligación de defenderme en ese juicio. No puedo decirle al juez, un ratito, yo no quería ser demandado. No, no puedo. Entonces, por eso se conoce como justicia ordinaria, porque es una justicia, llamémosle en algún sentido, obligatoria, ¿no? Y todos tenemos el derecho a acceder a este sistema judicial. Y por ello, en contraposición a los otros mecanismos, se les conoce como métodos alternativos, ¿sí? Entonces, tenemos la justicia ordinaria. Y el otro mecanismo que tenemos dentro de los métodos heterocompositivos es el arbitraje, sobre el cual también vamos a referirnos ya posteriormente en un tercer video, en donde vamos a hablar tanto de mediación como de arbitraje más en detalle. En el arbitraje existe igual un tercero que va a llamarse en cambio en este caso árbitro, o puede ser también un tribunal arbitral, y ellos van a ser quienes resuelvan el conflicto mediante la expedición de un documento muy parecido a una sentencia, como en el juicio ordinario se emitió una sentencia, en el arbitraje en cambio se emite un documento que se conoce como laudo arbitral, ¿sí? En esencia es muy parecido a una sentencia judicial. Pero la diferencia es que el laudo arbitral tiene mucho más peso que una sentencia judicial, porque el laudo arbitral, al igual que en la mediación, tiene la connotación de ser una sentencia emitida por el máximo organismo de justicia del país, es decir, por la Corte Nacional de Justicia. Entonces, tiene mucho más peso que una sentencia que emita un juez de primera instancia, ¿sí? Un juez cantonal. El laudo arbitral tiene mucho mayor peso que este, ¿sí? Entonces, en el producto que se emite luego de que se inicia la justicia ordinaria, va a ser una sentencia, ¿no? Que va a recoger la decisión que ha emitido el juez. Y en el arbitraje vamos a tener como producto resultante un laudo arbitral. Entonces, hemos escuchado de 4 tipos de documentos que se emiten al final de cualquiera de estos mecanismos que hemos visto. Laudo arbitral, sentencia judicial, sentencia que recoge el acuerdo de las partes, acta de mediación o acta transaccional. Una observación también en el artículo donde se reconoce al acta transaccional como un mecanismo, existe una ligera contradicción, ya que la ley lo califica tanto como título ejecutivo en el artículo 347 y también lo califica como título de ejecución en el artículo 363. Esta diferencia podremos profundizar más adelante en otro video que se realizará a propósito de este tema. Por lo pronto, eso ha sido todo respecto a este segundo aspecto de nuestra materia. Muchas gracias por su atención.